totalmente, pero este es el paso por el fútbol local de ese Racing, un Racing que decíamos había ganado la Supercopa de 1988 y esa copa lo catapultaba a ser el finalista de la Recopa 1989. Pero antes, Nacho, y acá sí hay una historia que es un poco medio de color, pero vamos a repasarla en este podcast. Racing, hay un título que disputa en ese mismo año, en septiembre de 1988, en Los Ángeles, justamente en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. Hay una copa que Racing reclama aún hoy a la Conmebol, pide que se le dé como título oficial y tiene el nombre de Copa de las Américas o Supercopa Interamericana. Vamos a explicar un poco porque es medio un trabalengua. La Copa Interamericana, una copa que se jugó durante muchos años, es la copa que disputaban el ganador de la Copa Libertadores con el ganador de la que hoy es la Conca Champions, ¿no? El título más importante de CONCACAF contra el título más importante de CONMEBOL. Jugaban un campeonato, un partido, o era un partido único o a partido de revancha, similar a lo que era la Intercontinental entre el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions League. Bueno, ese era el campeón interamericano. Campeonato copa que se jugó durante muchos años, una copa con cierta trayectoria y que siempre ha sido reconocida, bueno, como lo que era, ¿no? Un torneo intercontinental, un torneo de toda América, pero que tenía que ver con dos confederaciones distintas. Esta copa, que tiene un nombre parecido, era una copa que Racing accedía a jugarla, supuestamente por ser el campeón de la Supercopa, primer campeón de la Supercopa, razón por la cual no sabíamos si esta copa iba a prolongarse en los años, ¿sí? Razón por la cual Racing la reclama como un título oficial. El tema es que el rival de ese día es el Herediano de Costa Rica, que, bueno, tiene lógica que sea un equipo de Costa Rica porque tiene que ser de la Confederación de CONCACAF el equipo, así que hasta ahí está todo más o menos normal. El tema es cómo accede el Herediano a jugar esta copa, porque cuando hablamos de la validez o no de un título, bueno, tenemos que decir cuáles son los fundamentos para pedir que el título esté avalado o no, por decirlo de alguna manera. La Copa Iberoamericana entre Boca y Real Madrid se jugó una sola edición, pero jugaba el campeón de la Copa del Rey contra el campeón de la Copa Master o de la Copa de Oro Nicolás Leo, de la Copa de Oro Nicolás Leo. Perfecto. Bueno, los dos eran campeones de algo. Bueno, bárbaro. De los torneos oficiales. El campeón de la Suruga Bank era el campeón de la Copa de Japón contra el campeón de la Copa Sudamericana. ¿Sí? Dos campeones de torneos oficiales. Recordemos, no estamos dando, no estamos poniendo en valor la copa, ¿sí? Diciendo es una copa que debería contabilizarse o no. Yo tengo mi opinión particular sobre cuáles deberían contarse o no, pero no importa, no dejan de ser oficiales por eso. El tema es que acá Herediano accede a jugar esta Supercopa Interamericana como campeón de la Copa Camel de 1988. Me va siguiendo, Nacho, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahora lo que Yo digo? entiendo todo. Bueno, perfecto. La Copa Camel, uno cuando se pone a buscar dice, bueno, che, ¿qué será esto? Porque si tranquilamente puede ser una copa auspiciada por una marca, como decíamos la de la Suruga Bank, ¿sí? Sí, o la Y que sea, Bridgestone Libertadores. claro, y que sea una copa completamente, bueno, legal. Y ahí vamos a la Copa Camel de 1988, y dice algo así como que la Copa Camel, bueno, fue disputada por cuatro equipos mexicanos, dos equipos costarricenses, uno de Honduras y otro de El Salvador, y vemos el desarrollo, se jugaba a eliminación directa un partido, bueno, todo muy lindo. El tema es, cuando uno va a ver si era un torneo oficial o no, la Copa Camel era una copa patrocinada por justamente la marca de cigarrillos tantas veces nombrada y que fue una copa hecha por invitación, un torneo amistoso. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a tambalear el deseo de Racing de considerarlo como un campeonato oficial, porque el otro contrincante de la final, o sea, su contrincante en esa final, accedió ganando un torneo amistoso. Yo le voy a preguntar a todos los hinchas de todos los clubes, y si hacemos memoria, porque en otra época era muy común,
todos han jugado torneos amistosos en esa época, en los 90, en los 2000. Había muchas de las copas estas que decías, bueno, le ponían un nombre de fantasía maravilloso, y decís, no, esta copa, bueno, entonces tendría que contar como oficial. A ver, voy a decir una pavada, Boca a mediados de los 90 jugó la Copa Parmalat, sí, la fue a jugar a Miami, jugó el Benfica, jugó el Parma, jugó Boca y no me acuerdo cuál era otro equipo, ¿sí? Y bueno, entonces, bajo esa norma, si uno valida la Copa Camel, esa también tendría que contar. Entonces, ahí es donde se empieza a poner engorroso el asunto. Sin embargo, Racing la reclama aún ante Conmebol. Conmebol hace oídos sordos de el reclamo de la academia, pero hace poco una página de la academia rescató imágenes de aquel partido que eran inéditas hasta hace un tiempo. Y bueno, tenemos los goles de aquel día, así que vamos a verlo, Nacho. Vamos a ver la Supercopa Interamericana. La Copa Vamos a Camel verla. encima, para agregarla a lo que decía, se disputaba solamente Estados Unidos, ni siquiera era local ida y vuelta, era a partido único en Estados Unidos durante el verano estadounidense y nada más. Claro. Bueno, ahí está el link de nuestros amigos de Racing que gentilmente nos ceden las imágenes. Bueno, es interesante compartir algo del fútbol de aquel momento. Miremos lo que es la transmisión que hay, ¿no? Las imágenes que hay son bastante limitadas. No se percibe demasiado bien lo que pasa. Hay una Se ve lesión de un el jugador. auspiciante ahí atrás. Sí, sí, sí. Se ve la lesión de un jugador del equipo de Costa Rica. Y del lado de Racing, decir que el partido terminó 0-0 en los 90. Racing recién lo pudo doblegar al equipo costarricense en el tiempo suplementario con goles de Medina Bello, Rubén Paz y de Cud para terminar con una goleada 3-0 y volverse con la copa con mucho festejo, con 5.000 espectadores que presenciaron esta victoria de Racing, donde se suponía que se trajo un premio de $60.000 que para el momento era, bueno, un montón. Así Sí. que, nada, me parece que lo más destacable para los jugadores habrá sido eso, embolsar una buena cantidad de billetes, pasear, que es siempre interesante. Lamento decirte, Dani, que Sí. el organizador nunca pagó. O sea, ni siquiera se temía, que llevaron la me, plata. temía que me dijeras eso, pero Nunca pagó. y hay que decirlo también, aunque para algunos no tenga mucho valor, el trofeo era muy bonito. Así que por Sí, lo eso menos sí. tiene la ventaja de poder exhibirlo. Recordemos esto, lo decimos fuera de broma. Racing en su página oficial lo exhibe como un torneo de los que se jacta de haberlo ganado. Bueno, podemos respetar su opinión respecto de si el torneo debe ser validado o no como oficial. Por lo menos en mi caso, y doy mi opinión, Nacho, no te quiero llevar conmigo, para mí no tiene que ser oficial bajo ningún punto de vista. Pero bueno, entiendo que quizás en aquel momento no había tanta información de cómo había accedido el otro equipo. Claro. También tranquilamente uno lo puede pensar de esa forma. A ver, estoy seguro que no había un estudio del rival del Herediano de Costa Rica en aquel momento. Estamos hablando de hace 37 años. Siendo buenos, seguramente eso no pasó. Bueno, quizás lo encararon con la seriedad del caso. Racing tenía un equipo que tranquilamente podía ir a disputar cualquier tipo de mano a mano. De hecho, lo hizo con los mejores de Sudamérica ganando la Supercopa. Bueno, termina ganando esta copa, que hoy es considerada una copa amistosa, pero que Racing sigue con el reclamo ante Conmebol de que algún día sea considerado como un título oficial legal internacional, que no la abundan tanto a la academia, que hace poco tuvo la suerte de, bueno, quedarse con algún título después de muchos años, justamente después de este de 1988, de la Supercopa que ganó con el Coco Basile, y esta Supercopa Internacional, que el Coco seguro la cuenta, porque el Coco cuando dirigió Boca dice que ganó todo hasta los torneos de verano, él contaba todo, así que en este caso también la debe tener en el palmarés el ex técnico de Racing, Boca y la selección argentina. Como dato de color, valía la pena nombrarlo. Y nos queda, me parece, el último paso, el último peldaño, el de la despedida bien de este equipo, Exacto. que es en el máximo, bueno, en el máximo nivel internacional, jugando contra otro campeón, ¿no? Jugando contra el campeón de la Copa Libertadores, en aquel momento el campeón del mundo de clubes, el campeón intercontinental, que era Nacional de Uruguay. Bueno, pedazo de final, todavía con la estirpe de los uruguayos que nosotros recordamos, Nacho. A ver,
nos tocó por una cuestión cronológica no ver a los uruguayos campeones de América a nivel Sí, clubes. Sin embargo, en los 90 todavía eran muy, ¿no? Cruzártelos por Copa Libertadores, eran equipos muy ásperos, todavía tenían una gran presencia en las copas. Bueno, este Racing agarra a, me parece, bueno, la última estirpe de equipo campeón uruguayo, no solo por lo estadístico, sino porque cuando uno agarra los nombres, bueno, ve muchos jugadores con gran pasado en el club, en el Club Nacional de Fútbol, y además muy buen paso por la selección uruguaya también. Así que me parece que está bueno para repasar estos dos partidos. Primero el disputado en Montevideo y después el disputado en Cancha de Vélez, donde terminó definiéndose la Copa. Vamos a las imágenes. sí, recordemos un Nacional que venía de ganarle por penales a El campeón de Venezuela todo, de la Oriental en Bueno, el 88. dejamos el audio abierto, Eh, haciendo lío. Hacía rato no hacía lío igual. Así que no, venía sólido. venía bárbaro, venía bárbaro. Venías bien, venías bien. Pero digo, un Nacional que venía de ganarle al PSV, entre otros, Chapulín Romario, en los penales. Y como bien decías, ¿no? El último equipo uruguayo en levantar la Libertadores, Nacional 88, también le había ganado Peñarol 87. A partir de ahí, la sequía uruguaya en Copa Libertadores que nunca más han ganado un título. Es increíble eso, ¿no? Que la hayan ganado juntos. Sí, Que la hayan ganado pegados, digo, 87, 88 es nada, un dato que marca el dominio que tenían todavía los uruguayos, que disputaban tranquilamente eh, ese palo y palo con los argentinos y quizás por encima de los brasileños, que no eran sí. tan ganadores de Copa en aquel momento, Nacho. No, no, en ese momento estaban en el tercer escalón en cuanto a títulos ganados de Copa Libertadores. Recordemos, Uruguay ya tenía 8, los 5 de Peñarol y los 3 de Nacional. Y Brasil en ese momento creo que sumaba 6, 7 títulos. Ahora, obviamente, en los últimos 10 años creo que han ganado 8. Bueno, obviamente ya han alcanzado o superaron a los argentinos. No me acuerdo si los alcanzaron con esta o lo superaron por uno. Tal cual, sí, sí, nada, es notorio los últimos años el dominio brasileño, no solo por los Sí, títulos, sino que por la cantidad de equipos que acceden a cuartos de final, a semifinales. Bueno, uno se va dando cuenta que lo lógico se termina dando que gane más de lo que sí, pierda. Acá vemos el gol de, bueno, uno con mucha historia en el fútbol internacional, haciendo sus primeros pasos. Hablamos de Daniel Fonseca, eh, de breve paso por River. ¿Te acordás, sí. Nacho? Un Eh, golazo. diríamos pocos minutos a River peleado con el pelado Díaz. Eh, pero bueno, una carrera internacional maravillosa. Gran paso en Italia, Cagliari, Napoli, Juventus, Roma. Nada, me parece que un monstruo Fonseca, Sí, de esos que nada, uno le perdía el rastro y sobre todo desde una época donde Uruguay tenía grandes jugadores en el fútbol internacional, pero que cuando se juntaban en la selección, bueno, no lograban destacar y me parece que, bueno, los Fonseca, los Francescoli, los Paolo Montero, fueron nada, una época muy sufrida del fútbol uruguayo a nivel selección, pero que nada, marcaban el poderío todavía a finales de los 80, como nombrábamos, ganando este partido de ida para venir a Buenos Aires a visitar a este Racing que nah, yo creo que con la diferencia de un gol sentía que lo podía dar vuelta. Creo que sí. Racing preparó el partido, hablamos de principios de 1989, con una semana de diferencia del partido jugando en Uruguay. Bueno, con lo mejor que tenía y vamos a ver un poco las formaciones. Vamos a ver que todavía mantenía mucho del campeón de la Supercopa. Vamos a ver el Sí, tal partido vez en lo cancha de más Vélez. notorio era la salida de Filiol, Sí, ¿no? Obviamente, sí, claro. que Sí, se sí, fue a Vélez, pero, y después lo que decías de Uruguay, ¿no? Daniel Fonseca, jugador clave en el Mundial del 90, que mete el gol que le termina dando el pase a octavos de final a Uruguay, porque se está quedando afuera. Creo que marca el 1-0 del equipo de Tavares, sí. faltando nada, 5 Sí, minutos, menos sí, de 5 cuando minutos faltaban. terminaba. Cuando terminaba para darle el paso a Uruguay con un lindo cabezazo al segundo palo, y después lo que mencionabas, ¿no? De que en River peleó con el pelado Díaz, solo jugó torneo de verano, creo que ni siquiera llegó a debutar Sí, oficialmente, que le sí, hizo un sí. golazo de tiro libre a Boca en el último minuto, y fue lo que hizo, un torneo de verano para darle, creo que la victoria 2-1, ¿no? Sí, 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 fue un gol de victoria para el torneo de verano que de amistoso no tenía nada, ¿no? Una Los mitad no tenía clásicos, nada. los clásicos se jugaban a muerte, y en este caso, nada, Fonseca anotó su nombre en la historia de los superclásicos, aunque sea de verano, y fue lo único que hizo en River. A ver, recordemos que ese River que trae a Fonseca y a Snyder, ¿no? Sí, Dos goleadores
que venían del fútbol europeo, pero no es que decíamos, bueno, sin falta de respeto a nadie, vienen como viene Cavani, que vino con 35.000 años, y a ver en qué nivel está. Estos estaban completamente vigentes, estaban en una buena edad todavía. De hecho, siguieron jugando los dos mucho tiempo, y en ese River no terminaron rindiendo Fonseca porque se fue casi sin jugar, y Snyder es como que no terminó de encontrarse nunca en ese ambiente, en un fútbol argentino que todavía repatriaba jugadores más fácilmente que en otras épocas. Cuando volvió Juan Antonio Pizzi, podemos nombrar algunos casos de jugadores que todavía estaban en plenitud y pegaban la vuelta y demostraban que no era tan fácil jugar en Argentina, porque tenían un nivel muy competitivo de la liga, que el argentino siempre compite. Eso es también para alguna vez destacarlo. El argentino tiene el gen competitivo, nada, en lo más arriba del mundo. El problema es que creemos que con eso se va a suplir todo lo que falta de infraestructura y ahí está el error. Pero nada, algún día lo charlaremos con el querido Tapia y le podemos decir algunas de las ideas que tenemos para salir adelante. Vamos a Ojalá. ver el partido de vuelta de Racing y Nacional jugado en el Amalfitani en la cancha de Vélez, donde la academia hacía de local en aquella noche de febrero del 89. Siempre buena luz en el Amalfitani, hay que destacarlo. Siempre cuando uno veía las imágenes de transmisión de aquellas épocas donde la luz no abundaba, en la cancha de Racing en la cancha de Vélez se veía muy bien. Decíamos la formación de Racing de aquel momento: Valerio en el arco, Vázquez, Costa, Fabri y Olarán, Jorge Osmar Acuña, La Madrid, Videla, Medina Bello, Totti Iglesias y Walter Fernández para el equipo del Coco Basile. Bueno, se ven muchos de los jugadores campeones del año anterior. Mantenía la base de aquel equipo el Coco, que tuvo los cambios de Cosme Sacanti, bueno, uno que fue clásico en los 90 para el equipo racinguista, y Miguel Ángel Colombati, que ingresaron por Fabri, que sale acá lesionado, y Mario Videla, respectivamente. Fabri que iba a jugar el Mundial 90, ¿no? Pensemos que Sí. a nada de este momento, siendo muy joven, el lesionado Fabri en esta imagen iba a ser uno de los convocados por Bilardo para el Mundial de Italia 90. Bueno, la imagen, pedimos disculpas, no tiene una gran calidad, pero es lo que pudimos conseguir de aquellos años. Agradecemos a la gente de Fútbol Retro. Realmente cuesta a veces encontrar material fílmico de gran calidad, aunque hayan pasado 35 años, y tiene que ver con que la conversión de, bueno, lo que es cinta a lo que ha sido digital no ha sido tan fácil ni de tanta calidad como en otros momentos. Y yo veo la imagen bastante congelada, pero bueno, sigue avanzando de a poco. Sí, Eh, Un Racing, recordemos que jugó de local en el Amalfitani, porque tenía su estadio suspendido, clausurado, mejor dicho, por el torneo justo mencionamos, ¿no? Que Racing llegó a la mitad de campeonato como puntero y luego terminó saliendo noveno, porque en el partido con Boca le habían tirado una bomba de estruendo a Navarro Montoya, sí, sí, y por eso le clausuraron el estadio, y por eso no pudo jugar esta final en su cancha y tuvo que jugarla en Vélez. tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, muchos hinchas de Racing han culpado a Navarro Montoya y a Boca por haber perdido ese campeonato, supuestamente. Sí. Nada, no se puede discutir el sentimiento del hincha y en lo estadístico, bueno, se termina cayendo fuertemente el equipo del Coco después de aquel partido. Acá vemos la chance más clara, el penal errado y el 0-0 que quedó inamovible para que Racing no pueda sacar la mínima ventaja que por lo menos hubiese hecho que el partido se prolongue. Termina empatando 0-0 con Nacional y de esta forma el equipo uruguayo se queda con la Recopa de 1989, que fue la primera Recopa, Nacho. Sí, sí, la primera de una copa que por un momento se suspendió también a finales de los 90 y luego revive en el 2002, justamente con San Lorenzo como participante frente a Olimpia, que se juega en Los Ángeles, Sí, eh, y poco tiempo después se empieza con esto del ida y vuelta, ¿no? De sí. bueno, Yo creo traigámosla de que vuelta. la terminó reviviendo el ida y vuelta, porque las Sí, ediciones que se jugaron a partido único fueron horrendos. sí, sí, sí. Recuerdo esa que decís de San Lorenzo, recuerdo
Boca Cienciano, que había Sí, una cantidad de argentinos en una tribunita y decías, ni siquiera el estadio estaba acorde para jugar una final de sí, además, Conmebol. además el horario. Yo me acuerdo que el San Lorenzo Olimpia fue como a las 12 de la noche de Argentina, porque Sí, era el sí, me horario, acuerdo. creo que era en Los Ángeles, no me acuerdo dónde era el horario que se jugaba allá y había, además lo que decís vos, lo del poco público, ¿no? Si bien Olimpia y San Lorenzo son dos equipos muy convocantes, creo que fue en Los Ángeles, anda a encontrar, ¿no? 50.000 tipos de Olimpia y 50.000 de San Lorenzo, no hay. Eh, y viajar en esa época no era lo mismo que hoy en día, con lo cual, bueno, un partido con muy poco público. Y recordemos que antes no se jugaba, porque ahí revive la Recopa, antes no se jugaba por el hecho de que la idea era enfrentar a los dos máximos campeones y había uno que era el de Libertadores, que era claro, y otro que estaba vacante porque la Supercopa ya no existía más, la Conmebol no existía más, y estaba la Mercosur y la Merconorte, y estaba la discusión de quién la juega, el campeón de la Mercosur o el de la Merconorte. Se llegó a hablar en un momento de hacer un partido entre el campeón de la Mercosur y Merconorte para ver quién puede jugar la Recopa, pero ya era una locura, teniendo en cuenta que la Recopa había perdido un poco su importancia, además sumarle un repechaje para ver quién juega contra el campeón era una locura. Bueno, luego cuando se hace la Copa Sudamericana, que une a la Merconorte y a la Mercosur, ahí se revive la Recopa, por eso San Lorenzo, al ganar la primera Sudamericana, juega contra Olimpia, que era el campeón de Libertadores, en terreno neutral. Boca Cienciano en 2003 en terreno neutral, Boca habiendo salido campeón de la Libertadores 2003 y Cienciano la recordadísima Sudamericana que le gana a River. eh, Después de eso se empezó a jugar ya en el 2004-2005 de ida y vuelta. Y Sí, ahí sí, revive. Boca juega como campeón de la Sudamericana 2004 contra el Once Caldas, Claro, que era el campeón de la Copa Libertadores. Juegan primero en en la la cancha de Bombonera, sí. Boca y después en Manizales, donde se jugó la vuelta de aquel partido, que es con el que debuta prácticamente Basile como entrenador. Ahí al poquito tiempo de asumir en Boca, tiene aquella final. Lo mismo le había pasado a Brindisi un Sí, año antes, donde, nada, con un Boca puntero y arrancando bien en el Campeonato de Apertura 2004, le toca el partido ese de la Recopa que prácticamente condenó el ciclo, porque a sí, sí, partir sí. de ahí fue todo cuesta abajo. Recordemos, Cienciano le ganó la final de la Recopa a Boca y la final de la Copa Sudamericana a River. Una cosa, a ver, sin faltar el respeto a los hinchas de Cienciano de Perú, eh, creo que las casas de apuesta en este momento se hubiesen fundido todas. ¿Sí? Sí, sí, Todas, sí, sí, volcaban sí, ni todas. hablar. Bueno, esas cosas hermosas que tiene el fútbol, donde nos dejó ese año 2004 tan loco que pasó todo lo que no puede pasar en el fútbol. Bueno, pasó todo. Grecia campeón de, de Europa, Once Porto. Caldas, Once Caldas en la Libertadores, el Porto en la Champions, Cienciano en la Recopa. Bueno, y seguramente si buscamos encontramos alguno más en esa línea. Pero nada, muy interesante darle este cierre al equipo este del Coco, que se termina diluyendo con el tiempo sin poder consagrarse como campeón argentino. Si logra hacerlo a nivel internacional, una copa que es muy importante para la historia para la historia de Racing y para la historia de los hinchas. Sobre todo creo que es la copa que reivindica ese equipo que venía de pasar el descenso, como lo explicaba Nacho en el capítulo anterior, y a partir de ahí, bueno, empieza a encontrar cierta fortaleza para empezar a sacar las uñas y sobre todo para mostrar en lo futbolístico otra cara, ¿no? Que Sí, termina siendo siempre lo más importante. Además, sería esta la despedida de un Racing, bueno, en un tono elevado de la década de los 80 para venir a la peor década de su historia, creo, porque la década de los 90 fue, bueno, terrible para la academia, una década que eh, parecía que no terminaba nunca, donde afrontó todo tipo de problemas y, y bueno, terminó, nada, casi como sabemos todos, ¿no? Con la quiebra, con la creación de Blanca y Celeste, y recién a partir de ahí, bueno, un Racing que terminó volviendo a consagrarse campeón del fútbol argentino después de 35 años. Por la zona donde vivo, que es Valentina Encina, me toca conocer mucha gente de Racing. Si uno ve los sufridos que eran en aquel momento, estoy seguro que muchos de los chicos que iban a la cancha no tendrían ni idea de lo que era ser hincha en aquel momento. Sí, sí, sí. Eh, eh, Mucha de mi familia cercana, lejana, es de Racing y a los últimos partidos del 2001
iban prácticamente empastillados porque era una cuestión era una cuestión de vida o muerte ese campeonato. Realmente sentían que si se les escapaba eso, bueno, no va a Sí, salir sí. campeón nunca más. Era Es que terrible, fuera de yo joda. creo que todos sabíamos que si se le escapaba ese no salía campeón nunca más, No, voy a estar no, no, 50 era años esperando. terrible. Un Racing que además, como dijiste vos, ¿no? Este torneo del 88, esta Supercopa y estos 2 años buenos que tuvo, son un oasis en el desierto entre el 66 y el 2001, ¿no? Dijimos, el descenso antes del 88 y post 88 tenés, la clausura del estadio porque lo tienen que alquilar como depósito de papas, después la quiebra blanquiceleste, bueno, el escándalo con la LIN, ¿no? Todos recuerdan el redoblante en la cara de él, eh, nada, muchas situaciones, Blanquiceleste llegando, gerenciando al club, la verdad que una década del 90 para el olvido de Racing, que bueno, arrancado el nuevo siglo, pudo coronar con un campeonato y cortar esa sequía que parecía interminable. Tal cual, tal cual. Cerrado el capítulo de la Academia de este Racing 1988-89. Nos vamos a despedir, pero nos falta para cerrar este tramo de equipos históricos de Quinto Cambio y equipos históricos en este podcast. Bueno, uno de los últimos, el último de los grandes, para decirlo bien, que hablamos de River Plate justamente, equipo que no hemos nombrado y no hemos tocado por ahora, y elegimos un River muy particular. Básicamente lo eligió Nacho, que es el River del tricampeonato, el River de, bueno, diría 96-97, donde además de ser 3 veces campeón del fútbol argentino de manera consecutiva, gana la Copa Libertadores y la Supercopa, todo en un lapso de, bueno, un par de años Sí, para sí, demostrar uno de los equipos más poderosos que uno puede acordarse, no solo a nivel argentino, sino a nivel continental. En aquel momento será interesante hacer ese repaso, ver a ese equipo, bueno, dirigido por Ramón Díaz, que ya lo mencionamos hoy, volverá a ser mencionado Ramón para nuestro próximo capítulo de Equipos Histórico Podcast. Nachito. exacto. Tristemente, tengo un River en mi familia recordado muy Sí. tristemente, ese River campeón del 96-98, porque es el que finalmente termina haciendo que mi hermana se aganche de River, con lo cual en Mirá, la familia fue como un puñal, fue como un puñal. mirá. eh, Bueno, pero bueno, yo lo recuerdo de manera no agradable también, quédate tranquilo, no, no por no, nada no, no, tan no. directo, pero O sea, lo de mi hermana te puedo asegurar que es secundario, en base a lo que no ganó San Lorenzo, porque la Copa del 96, San Lorenzo la pierde directamente con River, era la final anticipada, pero hubo otro motivo doloroso dentro de la familia, que fue la pérdida de la hermana, básicamente, la mirá, perdimos ahí. Se nos fue al lado mirá, oscuro de bueno. la familia. Mirá vos qué dato. Bueno, no lo teníamos, así que una pérdida para la familia de Tito. Un integrante que dejó de ser Cuervo y se pasó para el lado de los Millonarios. Repasaremos mucho de ese equipo. Realmente tiene mucho para repasar. Los nombres, lo futbolístico, también su participación, como lo decía Nacho, en Copa Libertadores. Un River al que históricamente le ha costado siempre, sobre todo en esa época, cuando le tocaba representar al país en Copa Libertadores, y ese equipo que lo hizo de buena manera terminó consagrándose, después ganó el título que le faltaba, que era la Supercopa. No así no pudo contra la Juventus en la final intercontinental, pero es un equipo que todos recuerdan, que sin lugar a dudas llena el casillero de equipo histórico, que es lo que busca este podcast. Así que será interesante repasarlo, no solo a nivel continental, no solo a nivel título, sino también dentro del contexto de un fútbol argentino absolutamente muy competitivo, como era aquel de los 90, aquel del fútbol codificado, aquel del clásico de los domingos, ese con el que crecimos y que siempre nos gusta traer un poquito a la actualidad. Nachito, placer como siempre, un abrazo grande y esperamos tener un poco más de fútbol la próxima. Lo mismo digo, Daniel, abrazo enorme. Abrazo grande.